6:17 de la tarde, continuamos aquí en la tercera edición de la Rotativa del Aire y ojo con esto que es importante porque se trata de los procesos judiciales y quienes lo desarrollan, en este caso los jueces. Los jueces tienen que demostrar su valía, su transparencia y además su objetividad al momento de fallar, pero se suelen producir una serie de problemas a lo largo de los procesos que suelen ser bastante complicados de resolver también. Ahora, la Oficina de Control de la Magistratura es la instancia que se encarga de evaluar a los jueces, pero también sancionarlos si se presenta alguna denuncia en su contra. Y la OCMA en la actualidad tiene un nuevo reglamento que entró en vigencia hace tan solo algunos meses y esto va a permitir, para que usted lo sepa, que el juez sea investigado y sancionado lo más pronto posible. Estamos aquí ya en RPP con la doctora Ana María Aranda Rodríguez. Ella es jefa suprema de la Oficina de Control de la Magistratura. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bien, siempre se ha dicho que cuando un juez comete algún tipo de error tiene que ser de inmediato investigado por la OCMA. Ahora, la OCMA es en efecto el organismo que investiga, que imparte además sanciones para con los jueces. ¿Cómo están avanzando ustedes con este nuevo reglamento? Para empezar, ¿de qué trata este nuevo reglamento? Bien, la Oficina de Control de la Magistratura es el órgano del Poder Judicial que investiga a los jueces y auxiliares del Poder Judicial en cuanto a su comportamiento en el ejercicio de sus funciones. A nosotros nos interesa que los jueces observen una conducta que sea adecuada, que sea proba, que sea honesta y que sea eficiente. Es verdad, a partir de los primeros días de este mes, se nos ha aprobado un reglamento disciplinario y un reglamento de organización y funciones. ¿Esto qué significa? Que nos están dando la herramienta legal para que las investigaciones disciplinarias que nosotros realizamos, para saber si efectivamente el juez ha incurrido en una conducta que es irregular, que es disfuncional, se acelere. ¿Qué es lo que está pasando? Que las investigaciones disciplinarias, estas que nosotros iniciamos a los jueces, están demorando entre 2 años y medio, casi 3 años. Nosotros consideramos que ese es demasiado tiempo para poder decidir si vamos a sancionar a un juez o en todo caso lo vamos a absolver, es decir, no le vamos a encontrar responsabilidad. El reglamento nos permite acelerar, porque ya no da tantos pasos en la investigación disciplinaria, es más corta. Una de las innovaciones de este reglamento es que los órganos de control, porque nosotros somos una estructura disciplinaria que tiene una sede en Lima, que es la sede principal, pero también en cada corte del país, en todo el Perú, están los órganos de control que funcionan en esas zonas, que se llaman ODECMA. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Una irregularidad detectada, por ejemplo, en Ica, va a ser resuelta en definitiva por el jefe del órgano de control de Ica. Ya no va a venir acá a Lima, como está sucediendo actualmente. No va a ocurrir esto que se hacía antes, el traslado del caso para que se resuelva aquí, vuelva allá y nuevamente se desarrolle bajo lo ya expuesto, ¿no? Claro, y eso significaba más demora, porque venir acá y más o menos estábamos hablando de un año más de trámite. Es interesante porque esto se da en el marco de la modernización del Poder Judicial, ¿no? Con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal para justamente hacer que los juicios sean más cortos, para evitar lo que en su momento se llama la carga procesal, que sigue siendo una tara para el Poder Judicial en su conjunto y para ustedes también, que es lo que hace que se acumulen investigaciones, expedientes y que esto no se pueda desacelerar, ¿no? Perdón, destapar, o sea, hacerlo mucho más fluido. Claro, es verdad, ¿no? El Poder Judicial, uno de los problemas más grandes que tiene es en realidad la sobrecarga, demasiados expedientes judiciales que no puede atender en su momento, y por esas razones es que nuestro trabajo no se muestra lo verdaderamente efectivo, un trabajo que esté a la altura a veces de las exigencias de la población. ¿No es cierto? Se demanda, la población demanda mucho de que el juez cumpla con su labor. Y si no cumple con su labor, tiene que ser investigado y sancionado porque así van o pasan las denuncias, ¿no es cierto? Claro, cuando hay en realidad intencionalidad, por ejemplo, en demorar, en reprogramar, en estar mayor tiempo del que corresponde, ¿no? Porque también es cierto que a veces el magistrado pone todo el esfuerzo, pero tampoco se da abasto. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos recordar a los magistrados es que ellos tienen que priorizar y que tener una dedicación absoluta en el ejercicio de sus funciones, priorizar los temas más urgentes y actuar con honestidad en el ejercicio de sus funciones. Entonces hacemos nosotros un acercamiento a los jueces, hacemos labor preventiva, porque tampoco no se trata solamente de iniciar las investigaciones y castigarlos, no, les recordamos sus funciones, los visitamos, vemos qué necesidades tiene, cómo se puede mejorar su trabajo y cuando iniciamos las investigaciones, porque las personas se quejan, hacen alguna denuncia contra ellos, lo que hacemos es darle oportunidad, como tiene que ser, como corresponde, de que el juez
a defenderse. Se defienda. Entonces también que ejercite su derecho de defensa en un procedimiento disciplinario que le dé garantías también al juez. Bueno, como en otras instituciones del país, el mayor problema, el cáncer que los consume es el tema de la corrupción y eso no lo podemos negar. Cierto. Este nuevo reglamento ha entrado en vigencia el 3 de enero, prácticamente ha pasado más de medio año, estamos en agosto, son 8 meses, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que se ha podido avanzar con esta nueva figura? Bueno, en realidad el reglamento recién está en vigencia a partir del día 3 de agosto. Estamos hablando de poquitos días. Ok, yo leí que era 3 de enero, 3 de agosto. No, 3 de agosto, o sea, poquitos días. Pero sí, en verdad es importante porque de acá para adelante vamos a poder acelerar más, o sea, vamos a cortar el trámite de duración de las investigaciones disciplinarias. Pero yo le cuento, por ejemplo, que se ha modificado también el reglamento de organización y funciones, es decir, la estructura del órgano disciplinario del Poder Judicial. Uh-huh. Y eso va a significar, por ejemplo, que se crea una unidad de investigaciones especiales. O sea, se está determinando que los jueces, contralores, estos que hacemos la investigación disciplinaria, puedan ya dedicarse con exclusividad a un grupo a hacer visitas en cualquier momento. Inopinadas. Inopinadas, correcto. De tal manera que cuando hacemos las visitas estas inopinadas tenemos mejores resultados. Encontramos las situaciones tal como suceden, no avisamos. Entonces ahí estamos controlando a nuestros jueces. Ahora, el índice de problemas de corrupción dentro del Poder Judicial, ¿dónde es que se presenta más? ¿Aquí en nuestra capital o en provincias? Porque normalmente siempre escuchamos de quejas sobre el accionar de algunos jueces en provincias, que además están bastante alejadas, que no hay control, claro, que se escapa obviamente de esto que significa el verificar que están cumpliendo correctamente sus acciones. Bueno, en realidad nosotros desde la oficina central hacemos un trabajo de desplazamiento por todo el Perú con las visitas que hacemos. Pero sí es cierto, últimamente se han dado a conocer actos irregulares de magistrados de provincias alejadas de Lima. Y bueno, igual nosotros los hemos investigado y los hemos sancionado. Hay determinadas cortes que están siendo investigadas y determinada la responsabilidad se les ha sancionado. Por ejemplo, la Corte Ucayali. Es una corte, claro, que se han presentado problemas muy serios. Incluso el mismo magistrado que fue presidente de la Corte Superior de Ucayali hasta el año pasado, también está con propuesta de destitución, el señor Bosa Olivari. Entonces, y además un grupo de magistrados que, de acuerdo a las investigaciones disciplinarias, ya se ha determinado que han tenido comportamientos irregulares, vinculaciones con determinadas personas o personajes, ¿no? Entonces, sí lo hemos investigado, les hemos dado oportunidad de probar y de defenderse, pero hemos encontrado responsabilidad. Y cuando encontramos responsabilidad, se toman acciones inmediatas. Se toman las acciones. Y ahí apunta la destitución, que efectivamente. Es la sanción, ¿no? Es la más grave, es la sanción más exacto, grave porque significa apartarlo del juez definitivamente. Ya no puede postular a ningún tipo de cargo público porque obviamente queda marcado en ese aspecto. Ahora, ¿cuál es la mayor incidencia? Yo recuerdo que la mayoría de problemas que siempre se presentan a nivel nacional con este tipo de investigaciones a los jueces es, por ejemplo, la dación de medidas cautelares. Sí, hay una distorsión, ¿no? Entonces se mal utiliza este medio mecanismo de tutelar derechos constitucionales y se mal utiliza en el sentido de que se distorsiona el sentido de lo que es un proceso constitucional para de repente favorecer en determinadas actuaciones a personas. Y ahí es donde se presenta la figura esta, obviamente, de la corruptela de yo te doy para que tú me des. Claro. Y es ahí donde el juez se ve completamente vulnerable, porque a veces suelen pecar pues, en ese aspecto. Claro, ¿no? Pero para eso necesitamos de que se denuncien también hechos, porque como usted comprenderá, nosotros hacemos una labor preventiva de trasladarnos, de verificar despachos, pero no podemos conocer absolutamente toda la situación, de tal manera que nosotros invitamos a que las personas que tengan conocimiento de cualquier situación irregular, actos de corrupción, que denuncien esos hechos. Nosotros tenemos diferentes canales para recibir denuncias. ¿Ese mecanismo de la denuncia también ha cambiado con este nuevo reglamento? Digo, o sea, ¿es mucho más efectiva que antes? No, en realidad esa parte no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Puede ser una denuncia anónima, la pueden hacer a través de la línea telefónica, que tenemos una línea gratuita que es la 0800 12 12 1, a través de nuestra página, de la página de la OCMA, a través de correo electrónico, o ir personalmente a nuestras oficinas de control que están en todo el Perú y ahí poner en conocimiento de los jueces contralores estas situaciones que pueden ser irregulares. Ahora, a mí me interesa este tema de la nueva estructura, estas unidades que se están creando. Usted indicaba que hay una que es mucho más directa, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero hay otras más?
Bueno, en realidad lo que se está mejorando es un poco internamente. Por ejemplo, tenemos una oficina de trámite documentario. Esa oficina de trámite documentario anteriormente se encargaba de hacer funciones que no le corresponden. Por ejemplo, calificar las denuncias, eso lo estamos mejorando. Ya no lo va a hacer esa unidad, lo van a hacer directamente los despachos contralores. Después tenemos también nuevas atribuciones que se le dan a otras áreas con la finalidad de que sea un poco más expeditivo el trabajo, que eso es lo más destacable, ¿no? del claro, ROF. ¿Y esta unidad de investigación especial, por ejemplo, quiénes la van a conformar? Los mismos jueces que tenemos nosotros. ¿Y con alguna especialidad en particular? En verdad todos son jueces. Las personas que están en el órgano de control somos magistrados de carrera. Claro, pero, o sea, somos magistrados del Poder Judicial. Pero suele pasar que cada juez tiene una especialidad en particular, ¿no es cierto? Entonces, eso es cuando se conforma un equipo de trabajo, imagino yo, con cierto nivel multidisciplinario, ¿no? Claro, nosotros en el área de investigaciones disciplinarias ponemos a magistrados que tienen especialidades civiles, penales, constitucionales, pero además aquí en el órgano disciplinario tienen que aplicar el derecho administrativo y el sancionador, ¿no? Entonces, los magistrados se preparan, tienen esa especialidad y eso les permite desempeñarse mejor. Bueno, interesante lo que nos está contando porque la OCMA siempre es bastante requerida, sobre todo cuando hay casos bastante emblemáticos. Usted sabe que los casos a veces suelen ser mediáticos y cuando no se espera el resultado debido es automáticamente el juez que recibe las críticas. Ahora, el juez ciertamente no es culpable de muchas cosas, pero la investigación nunca está de más. Claro que sí. Y bueno, nosotros cuando tomamos conocimiento de algún hecho irregular... Que además lo toman de parte, ¿no? Sí, o si no, cuando nosotros hacemos nuestras visitas, estas inopinadas sobre todo, nos enteramos de alguna situación que puede ser irregular. Y entonces ahí también intervenimos. Entonces, si nosotros tomamos conocimiento, ya sea porque directamente nos hemos enterado o porque la población que tiene procesos judiciales nos ha puesto a conocimiento, intervenimos. Y ahí es donde nosotros podemos corregir. Hay que decirle al público oyente de RPP a nivel nacional que esté interesado en el tema de los jueces que todo parte además de una cadena. Los jueces trabajan además con auxiliares y los auxiliares también son gente que puede cometer algún tipo de acto ilícito de corrupción y que puede llevar a que el juez tome una mala decisión, porque eso puede pasar. Puede pasar, claro. También investigamos a los auxiliares, quienes son las personas que le apoyan al juez en la tarea esta de administrar justicia. Los documentos, además. Y que ellos son los que, por ejemplo, proyectan resoluciones, los que tienen que informar al juez de qué se trata, cómo va el avance del caso, cómo están las diligencias. Entonces, estas personas también pueden incurrir en actos irregulares y nosotros también los investigamos y en su caso los sancionamos. Para ellos también las sanciones son inmediatas. Son inmediatas. Nosotros cuando encontramos un hecho que es sumamente grave y hay los elementos necesarios, ponemos unas medidas de suspensión temporal. O sea, mientras investigamos, lo separamos del cargo. Así. Claro, porque no pueden estar dentro de un caso en el cual pueden ser jueces y partes, claro. Y no sé, tantas figuras que se puedan dar, ¿no? Así es, y sigue la investigación. Entonces nosotros, lo que va de la gestión, tenemos propuestas de destitución alrededor de 180 ya propuestas. 180. ¿Alguna conocida en particular, aparte de Ucayali? Bueno, los jueces de Ucayali, hemos impuesto también al presidente de Corte de Madre de Dios, al doctor Rosel Hurtado. Actualmente está con medida cautelar el que es presidente de la Corte de Ayacucho, está con una medida cautelar de suspensión, sigue en investigación y bueno, también hemos aplicado este tipo de sanciones a magistrados del Callao y de otras cortes, ¿no? Bueno, lugares muy importantes del país, ¿no? Sobre todo en provincias, o sea, eso es lo llamativo del caso, porque son cortes muy específicas, sobre todo aquellas que están para la zona de selva y sierra. Sí, efectivamente, nosotros es que viajamos por todo el Perú, tomamos conocimiento de hechos presuntamente irregulares y después los comprobamos y aplicamos la sanción. Bien, muchas gracias. Bueno, muy gracias amable. a usted importante por el la trabajo que oportunidad. realiza la OCMA y vamos a estar en contacto, claro que sí, porque los casos son más que emblemáticos, al menos los que se suelen presentar en el día a día y siempre estamos tratando de ver qué es lo correcto, qué es lo que se tiene que hacer y cómo es que la OCMA desarrolla su trabajo en ese aspecto, porque esperar 2 años para tener un resultado no es lo correcto. Claro. ¿Cuánto es demasiado estar tiempo. Esperando ahora con este nuevo reglamento? Ahora con el nuevo reglamento y además nosotros tenemos incorporadas notificaciones electrónicas para los investigados, para los jueces y auxiliares cuando los investigamos y una serie de más cambios tecnológicos que hemos hecho. Una investigación debe estar durando entre 6 y 8 meses. 6 y 8 meses, importante. Además ese tema del desarrollo electrónico, ¿sabes por qué? Porque ya no pueden decir que no le ha llegado el papel o el secretario o no ha firmado. Claro, ¿no? Que no le llegó la notificación. Cosa que es la mayoría de excusas que se dan para no asistir a las indagaciones y eso que se programan, trae ¿no? mucha
mucha más demora, ¿no? Entonces ya estamos cortando esa forma de demorar. Importante, ya se eliminan además estos elementos dilatorios de los procesos de investigación que se suelen presentar y que son estratégicos además. También. Bien, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a usted por la invitación. Bien, la doctora Ana María Aranda Rodríguez, ya sabe usted de qué se trata la OTMA y cómo trabaja y este nuevo reglamento. 6:32, vamos a la...